En Seguros Confío te comparto mi pasión por la planificación financiera y los seguros en cada episodio del podcast. Aquí encontrarás información valiosa para que tomes decisiones financieras informadas que te acompañarán a lo largo de tu vida. Únete a nuestra comunidad y comienza a transformar tu salud financiera hoy mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguros Confío, un espacio dedicado a la salud financiera. Y el día de hoy hablaremos sobre los términos médicos que están en nuestro día a día, pero que desconocemos completamente y no logramos entender la diferencia entre ellos. Por eso el día de hoy nos acompaña Francesca Zapata, directora médica de Medicontigo. Gracias, Francesca, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Fiorella, por la invitación y por tener este espacio para poder aclarar algunos términos, algunas situaciones complejas para los pacientes, ¿no? Sí, así es, Francesca. Y justamente hay mucha confusión sobre estos términos que no nos llevan pues a una situación fácil. De hecho, estas confusiones siempre nos traen malestares y creemos que nos están engañando probablemente o estamos entendiendo mal. Pero claro, como profesionales como ustedes, los términos tienen otro tipo de intención que para nosotros, como por ejemplo las emergencias y urgencias, ¿no? Para todos los que tenemos algo, todas las emergencias son emergencias directamente y las urgencias obviamente no las sabemos interpretar. Esto en los términos de seguros obviamente sí tiene una diferencia en términos de costos. Entonces, cuando vamos para una emergencia y el médico nos indica, no, esta es una urgencia médica, entonces ahí es como que un poco no estamos contentos de la situación. Pero entendemos que eso directamente pues no nos compete a nosotros decidir, sino a los médicos. ¿Y cómo podemos entender esta diferencia entre emergencia y urgencia como para evitar estos malos entendidos? Sí, y esa es una buena pregunta porque es una causa frecuente de reclamos, porque como dices, eso impacta finalmente en el porcentaje de la cobertura. Entonces, una emergencia es cuando el paciente tiene una situación inesperada y tiene riesgo inminente de muerte. Entonces, tiene que ser atendido inmediatamente. A diferencia, y inclusive tenemos una norma técnica, la norma técnica 042 del Ministerio de Salud, que te define toda situación de emergencia en 4 prioridades. Entonces, cuando un paciente llega a la emergencia, tiene que pasar por triaje. O en caso de que sea algo muy grave, ya pasa de frente a shock trauma y definitivamente es una prioridad 1, ¿no? Entonces, la prioridad 1 se indica que es con un riesgo inminente de muerte y tiene que ser atendido inmediatamente. Y la prioridad 2 puede esperar hasta 10 minutos, la prioridad 3 hasta 20 minutos y la prioridad 4 son pacientes que podrían ser atendidos en una consulta externa. Entonces van a ser atendidos, pero en ese orden, ¿no? Entonces, en esta norma, en la 042, menciona los diagnósticos y las situaciones. Por ejemplo, en la prioridad 1 están pacientes con dolor precordial, están pacientes que hayan tenido intento suicida, pacientes con hemorragia profusa, gestantes, luego también estatus convulsivo, signos y síntomas de abdomen agudo. También define, para hacerlo también más objetivo, las funciones vitales, ¿no? Por ejemplo, si la frecuencia cardíaca es menos de 50 o mayor a 150, es una emergencia, ¿no? Luego también que la presión arterial sistólica sea menos de 90 milímetros mercurio. Luego la presión arterial sistólica que sea mayor de 220, la presión arterial diastólica más de 110 o 30 por encima de su basal. Luego la frecuencia respiratoria que sea mayor de 35 y menor de 10. Luego crisis de agitación psicomotora con conducta heteroagresiva, estatus convulsivo, estatus asmático, hipertermia maligna, trastorno del sensorio, politraumatismo, pacientes con herida por arma de fuego. Y la prioridad 2, por ejemplo, indica que es un paciente con frecuencia respiratoria mayor o igual de 24 por minuto, crisis asmática, diabetes mellitus, hemoptisis, signos y síntomas de abdomen agudo, signos y síntomas de descompensión tiroidea, hernia umbilical, descompensación hepática, y así menciona 49 diagnósticos.
También Ok. está la prioridad 3 con diagnósticos como por ejemplo lumbalgia, hiperemesis gravídica, fiebre de más de 39 grados, sin síntomas asociados. Entonces ahí es, por ejemplo, fiebre en Ajá. pediatría es una causa frecuente de que la mamá considere que es una emergencia cuando no es una emergencia porque está en prioridad 3. Entonces esa atención, por ejemplo, no va a tener una cobertura del 100% como ella esperaría, ¿no? Ujú. Entonces, es importante conocer esta normativa y también conocer la diferencia porque en emergencia se atiende según la gravedad, no según el Ujú. orden de llegada, ¿no? Entonces mucha gente dice, pero yo llegué antes, ¿por qué lo atendieron a ellos? Y es porque está en riesgo la vida de ese paciente que entró antes, ¿no? Entonces siempre va a haber esta categoría que obviamente ya los expertos van a poder descifrar probablemente hasta viéndote, ¿no? O sea, y ya tú pasas primero, tú te esperas 4 horas y es así como, bueno, conociendo también nosotros esto sabemos que vamos a tener que esperar, ¿no? O sea, no vamos a atendernos de inmediato o que probablemente nos atiendan porque no hay gente, pero que nos dejen a un lado porque llega una prioridad mayor, ¿no? Sí, hay Eso es que lo que ser sucede. conscientes de eso, ¿no? Inclusive hay clínicas que viendo ese tipo de pacientes de prioridad 4 han hecho su módulo de atención rápida, ¿no? Entonces ahí se van a atender, por ejemplo, infecciones urinarias, que va a causar molestias, Claro. pero que no va a poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, en ese módulo la van a poder examinar, le van a poder dar, prescribir los antibióticos, tomar los exámenes del laboratorio que sean necesarios y el paciente va a poder ser atendido como si estuviese en un consultorio, ¿no? Que ese diagnóstico, por ejemplo, podría atenderse en un consultorio de medicina interna o de medicina general. Entonces, claro, ya hay esa clasificación como que un poquito más clara en la situación, pero también, por ejemplo, en el caso de los seguros, siempre nos van a decir la diferencia o lo van a escribir en las pólizas entre emergencia accidental y emergencia médica, ¿no? Que probablemente quien no conoce las diferencias pues piensa que todo es igual y que un traumatismo va a ser atendido igual que un dolor de estómago fuerte o un infarto, ¿no? Pero son términos completamente diferentes y que en algunos sí tiene cobertura al 100% y en algunos casos no. Entonces es ahí también otro término diferente que a nosotros pues los comunes mortales nos vuela la cabeza, ¿no? No entender cuál es la diferencia. Sí. Sí, y como te mencionaba, eso es un reclamo, ¿no? Dice, pero yo considero que debería ser cubierto al 100% porque para mí es una emergencia. Y hay que ver también lo que tú mencionas, los accidentes, ¿no? Pues es distinto que sea un esguince que no pone en riesgo la vida del paciente, sino y versus un traumatismo encefalocraneano, ¿no? De un paciente, por ejemplo, que haya sido atropellado, que haya caído de una altura, ¿no? Ese Ujú. tiene que ser atendido inmediatamente y su cobertura, obviamente que va a ser al 100%, ¿no? Entonces sí hay, obviamente estas categorías que te ingresan en la clínica o en el hospital que sea, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, puedes haber descrito en algunos casos de alguien que diga, yo sí tuve eso, pero me lo consideraron no como emergencia de primer grado, no sé si se dice así, sino de cuarto o tercera, entonces puede ser un reclamo. Sí, sí puede ser un reclamo. Eh, Como te mencionaba, hay esa norma que quita la objetividad porque finalmente quien pone la prioridad es el médico, ¿no? Hay Ujú. un diagnóstico que se va a poner al final, un diagnóstico definitivo cuando el paciente sale de alta y con eso se va a ver el porcentaje de la cobertura. Entonces, igual si el paciente no está conforme con eso, puede pedir el libro de reclamaciones. En todos los establecimientos de salud debe haber un libro de reclamaciones 24 horas. En emergencia debe estar 24 horas y en consulta también tienen otro libro de reclamaciones para esa área. Pero ellos tienen que mencionar cuál es su reclamo y eso entra a una investigación, ¿no? Entonces van a revisar la historia clínica, van a revisar los diagnósticos, los tiempos, los exámenes de laboratorio para saber si era en verdad una emergencia y no tenía que cobrarse un copago o si es que sí tenía que de todas maneras pagarse, ¿no? Y cuando supera estas 4 horas, que probablemente puede pasar que tú estás esperando más de 4 horas, ¿también se puede hacer el reclamo o necesariamente la ley dice no, son 4 horas y más de eso no puede esperarse? De espera, o sea. De 4 horas de espera, Ajá. este paciente va a esperar
según la gravedad de los pacientes que van llegando. que van llegando. Sí, Entonces es indistinto, no hay un corte, ¿no? Entonces, Sí, claro, de esas 4 horas que te pueden decir en ese momento se pueden convertir en 8, en 10. sí. ¿No? Entonces ahí, ¿qué podría sugerir? ¿Que se vayan a otra clínica o que esperen? Que lo vean ya con un médico Sí, en todo caso, directo. también que vean la opción de atenderse por consulta externa, ¿no? Para descongestionar también las emergencias, ¿no? Claro, porque tú Entonces ese lo también es primero... un problema que tenemos en nuestra realidad peruana, ¿no? Que vemos las emergencias, inclusive de las clínicas, con muchos pacientes en espera, ¿no? Y no necesariamente todos van son candidatos para que sean atendidos en emergencia, ¿no? Dependiendo entonces de la gravedad, o sea, si me puedo hacer entender o puedo sacar cita con un médico, o sea, si obviamente no es algo muy Sí, fuerte, y ¿no? hay instituciones que las pueden dar para el mismo día, ¿no? O en todo caso también averiguar qué clínicas tienen un módulo de atención rápida, ¿no? En los seguros, por ejemplo, hay una opción que tú puedes llamar a tu médico en línea por teléfono, estás con un especialista, un médico, probablemente él te puede ayudar también a decirte, mira, no va a pasar como emergencia, así que mejor saca tu cita y espera el día que te toque, ¿no? Como para ayudarlo a no perder tiempo, porque de todas maneras esperar 3, 4, 5 horas a nadie le va a gustar, ¿no? Sí, Y claro. se van a sentir desatendidos o van a tener un concepto malo de la clínica, que la clínica es mala, pero probablemente es solo por desconocimiento, ¿no? Sí, y quizás sea al mismo tiempo que esperen consulta externa, ¿no? Y que el médico lo va a atender con más tiempo y va a poder estudiar mejor su caso, ¿no? Y también va a tener más tiempo para poder explicarle, ¿no? Acerca de la enfermedad, acerca de los efectos secundarios del medicamento, acerca de los exámenes de laboratorio. ¿Y yo cómo puedo identificar, digamos, si es una emergencia o urgencia que necesite sí o sí ir al hospital o a la clínica? ¿Me puedo autodiagnosticar eso? ¿Hay alguna manera de saber, mira, ya, no sé, tengo una herida expuesta, entonces si esto es emergencia? ¿O cómo podría tener algún alcance más cercano para conocer, ¿no? Para entender y comenzar a entender sus términos, como que no autodiagnosticarse, pero Mm. más o menos saber, mira, sabes que eso no me lo van a atender, así que no voy a estar 5 horas esperando, ¿no? Algo así, ¿hay alguna manera o solamente te lo tiene que dar un médico eso? Sí, lo tiene que dar un médico y eso es lo que se ve en triaje, ¿no? Por eso que todos los pacientes pasan por triaje, a excepción, como te digo, que es los de prioridad uno que pasan directo a shock trauma, ¿no? O sea, Sí, ellas y ya por no ejemplo, tienen... una herida cortopunzante que necesita, que sangra, de todas maneras va a necesitar que sea suturado, ¿no? Entonces, eso el paciente sí tiene que ser atendido en emergencia, ¿no? Entonces tú recomiendas no automedicarse. No, no, nunca es recomendable automedicarse, ¿no? Inclusive cuando uno tiene ya un diagnóstico previo, si va a hacer algún cambio con alguna otra medicación de otra especialidad, tiene que consultarlo con su médico tratante, ¿no? Y hay que tener en cuenta también los efectos secundarios, las interacciones entre medicamentos. Entonces, por ejemplo, en el caso de un dolor abdominal, ¿no? Entonces hay mucha gente con dolor abdominal de distintas características de la que habitualmente ha tenido, toma algún medicamento o va a la farmacia y pide un medicamento, finalmente podría ser una apendicitis, ¿no? Entonces siempre en dolor Mm. abdominal siempre te dicen no se da ningún analgésico, sino hasta descartar, hasta estudiar este caso, ¿no? Mira qué interesante, eso no lo sabía. Entonces, esos síntomas ya cuando es un dolor abdominal ya rarito, entonces mejor es ir a la clínica para Sí, descartar. sí. Ah, Y también en gestantes, ¿no? En gestantes hay que tener en cuenta que no pueden tomar cualquier medicación, cualquier dolor, cualquier molestia fuera de lo habitual, de todas maneras tiene que ser visto por un médico, ¿no? sí, pues, porque tenemos esa costumbre probablemente de ir a la farmacia o la botica y preguntarle, ¿no? A la Sí. especialista, ¿qué puedo tomar si me duele esto? Sí, inclusive recetan antibióticos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta el uso racional de medicamentos, ¿no? Entonces, cuando uno toma un antibiótico, tiene que ser dirigido al microorganismo que podría ocasionar esa enfermedad y también hay medicamentos, hay antibióticos que tienen más espectro, mayor espectro. Entonces, si uno empieza con un antibiótico de mayor espectro, finalmente hay riesgo de que pueda crear una resistencia, ¿no? O Mm. sea, al final te haces daño Sí, automedicándote en vez de ayudarte. sí. Alargas pues la curación, digamos, de lo que tengas, ¿no? De esos síntomas. Sí, y aparte ya cuando necesitas realmente ese medicamento ya no te va a hacer nada porque ya lo has tomado, ya creaste una resistencia, ¿no?
Claro. Entonces eso hay que tener cuidado, ¿no? Entonces ahí, bueno, para los asegurados que tengan un seguro de salud, entonces ahí es, si quieres algo rápido, un médico en línea que probablemente Sí, ahora ahí. felizmente hay esas facilidades que dan los seguros privados Ujú. de poder hacer un triaje telefónico, ¿no? Una orientación y ver si es que es necesario de todas maneras que lo examinen o que vaya un médico a domicilio o que vaya a una clínica para que le hagan una evaluación más exhaustiva, ¿no? No, yo siempre he tenido una curiosidad con los médicos a domicilio. Siempre digo, ¿será que serán iguales o me espero un día y voy al consultorio de un médico que me mire, me toque, me vea? O un médico a domicilio que probablemente, pues, no sé, vea más pacientes al día. No sé si interpretar si es igual el servicio o es mejor ir a un médico en una clínica. Es igual, porque el médico que están mandando es un médico certificado, ya sea un médico internista, un geriatra, un pediatra, ¿no? Entonces va a ser la misma atención que en una clínica. Entonces es quien llegue más rápido, entonces ver la solución más rápida, ¿no? Sí. Sí, Pero, por ejemplo, en adultos mayores a veces es difícil movilizarlo, ¿no? Hay pacientes que están postrados, entonces es una ventaja que el médico vaya al domicilio del paciente y aparte también que el paciente esté con todos los familiares, ¿no? Con los hijos. Entonces, ujú. en la clínica no puede entrar mucha gente al consultorio, en cambio en el domicilio puede estar el cuidador, que no necesariamente es el familiar, y también otro familiar directo, ¿no? Entonces ya hay por lo menos dos personas que van a estar pendientes de las preguntas que hay que hacer y luego del seguimiento, ¿no? Sí, pues es interesante, sí, lo que has dicho, porque claro, si es alguien que necesiten todos saber, como el caso de un papá, de un padre mayor de, ¿no? Mayor de tercera edad, mejor que estén todos sus hijos presentes para que puedan entender mejor la situación, ¿no? Sí, Porque, sí, porque los adultos mayores necesitan varios cuidados, ¿no? Entonces, no solamente es el tema de la medicación, sino también evitar escaras, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que movilizar al paciente cada 2 horas, hay que hidratar la piel, entonces ahí tiene que tener una persona responsable si es que los familiares mismos no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, luego también la alimentación, ¿no? Hay pacientes edéntulos, es decir, que no tienen dientes para poder masticar, entonces hay que ver qué tipo de alimentación se le va a dar, si se le va a dar por sonda, si se le va a dar papillas. Entonces, la sonda le ponen, por ejemplo, a los adultos mayores para evitar que se aspiren, que el contenido, en vez de ir al estómago, va a las vías respiratorias, al final causa una neumonía aspirativa, ¿no? Que es un diagnóstico frecuente en los adultos mayores y que lamentablemente en algunos casos causa el fallecimiento, ¿no? claro, y eso ya con el conocimiento de todos los hijos o todos los parientes, etcétera, ya pues es un riesgo menor respecto a que solo uno lleve esta información, ¿no? Y lo replique a varios. Entonces, sí, de todas maneras, en ese caso, pues el médico a domicilio es la mejor opción, ¿no? Que hay. Y Sí, sobre ahora las nuevas tendencias, bueno, que son los médicos virtuales, ¿no? En estas videollamadas que te pueden dar una solución, claro que se entiende que va a ser para algo no tan grave, ¿no? Pero es ya una tendencia que se está viendo probablemente no en nuestro país tanto, pero en otros países sí existen seguros que solo te dan atención virtual médica y que veo que la gente está respondiendo. Entonces yo digo, ¿será que tendrá la misma garantía? Porque acá en nuestro país no lo vemos así, ¿no? Hasta a mí me da un poco de curiosidad saber si probablemente me van a atender igual o mejor me quedo con lo que tengo y ya estoy segura que alguien me va a ver, me va a tocar, me va a poder, no sé, dar un mejor espacio. No sabría si eso es igual o no. va a depender del diagnóstico, ¿no? Porque hay diagnósticos que de todas maneras tienen que hacerse examinando al paciente. Entonces, ¿es una opción para algunos casos? Sí. Y también para los controles, ¿no? Cuando el paciente ya examinó al paciente, ya no necesita ir de nuevo a consulta, sino era para confirmar un resultado y decirle que siga con la medicación. Pero habría que ver qué tipo de diagnósticos, los antecedentes del paciente, ¿no? Si es un paciente ya con antecedentes de varias enfermedades, lo ideal es que sea una consulta presencial para que también pueda ser examinado.
Sí, pues sí. Y esa es la tendencia, ¿no? Probablemente todos los médicos, bueno, no sé si serán todos los médicos virtuales, pero sí se está considerando una buena opción también para reducir costos, ¿no? O sea los tuyos, como asegurado, que ya no vas a ir a las clínicas, no vas a gastar en taxi, en gasolina, etcétera. Sea también por parte del médico que va a poder atender en una hora probablemente a dos, tres pacientes y, y va a poderte atender probablemente mejor o con seguimientos más rápidos, ¿no? Entonces podría ser un híbrido, podría ser una opción ideal, ¿no? Sí, por ejemplo, para casos simples, ¿no? Y he visto que hay empresas que inclusive tienen esa facilidad para sus trabajadores, ¿no? Cuando están en casa, por ejemplo, para un resfrío, para una infección urinaria, entonces le pueden dar el tratamiento y el diagnóstico. Pero, por ejemplo, también el Ministerio de Salud ha creado espacios de telemedicina para discutir casos complejos, ¿no? Entonces se proyectan las imágenes y entre médicos de diferentes ciudades consultan un caso que no ha podido ser resuelto, ¿no? Entonces esa virtualidad ayuda finalmente a aumentar el acceso a, a provincia, por ejemplo, ¿no? Sí, pues ahí tenemos una escasez de médicos y en general nuestro país sufre pues de la cantidad de médicos, no está al alcance nunca la cantidad de población que tenemos, o sea, es que siempre vamos creciendo de población y vamos disminuyendo de médicos, no sé si esa es la tendencia, pero aparentemente sí, y nos quedamos siempre con menos opciones de atención y probablemente también depende de la rapidez eso, ¿no? Sí, y menos médicos especialistas, ¿no? Entonces, hay la tendencia de que los médicos trabajen también en otras ciudades. He visto varios procesos públicos de especialistas para que puedan ir, pero de todas maneras hay un déficit, ¿no? Y para que los pacientes sean referidos también hay un tiempo prolongado de espera, ¿no? Para que puedan atenderse en un hospital de acá. Claro, y todo está centralizado pues aquí, ¿no? O sea, Sí, acá deberían atenderse los casos más complejos, ¿no? sí, es una situación que esperemos que cambie para que obviamente más personas puedan tener acceso a una salud digna, sea pública, privada, etcétera, pero digna. Al final todos vamos a depender de lo mismo, ¿no? Y probablemente hay alguna enfermedad que tengamos en común como peruanos, hay algo que compartamos, no sé, probablemente sea, eso estoy inventando, puede ser diabetes, etcétera. Porque me sorprendió mucho el caso que vimos hace poco con un especialista en seguros oncológicos, la cantidad de peruanos que al año viene diagnosticado con cáncer. O sea, me quedé impactada. Hay 70.000 peruanos al año vienen diagnosticados con cáncer. No sé si esa es la enfermedad más común entre peruanos, pero si es así, entonces ya es una alerta, ya te lo están diciendo. O sea, Sí, y hay una probabilidad que te toque o que en una reunión uno de ellos pueda tener cáncer y ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Nos estamos cuidando? sí, es verdad. Bueno, hay que ver el tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, enfermedades transmisibles, enfermedades infecciosas. A la cabeza están las infecciones respiratorias agudas. Y luego también están las diarreas infecciosas. Y también somos un país con muchos casos de tuberculosis, lamentablemente. Mm. Como enfermedades no transmisibles están enfermedades cardiovasculares, está la diabetes, lamentablemente se ve en aumento en los casos de diabetes, y como enfermedades psiquiátricas o diagnósticos como depresión, ansiedad, lamentablemente están aumentando, ¿no? Y, Sí. y hay enfermedades como el cáncer, que lamentablemente también siguen en aumento y que cuando se hace el diagnóstico ya están en un estadio avanzado, entonces a veces no se puede hacer mucho con el tratamiento, ¿no? Entonces sí tenemos una predisposición, digamos, no sé si genética o por costumbre o por hábitos de algunas enfermedades más que otras, ¿no? Sí, hay cánceres que tienen una carga genética, ¿no? Entonces por eso que también es importante hacerse un examen médico anual Mm. para de todas maneras descartar alguna de estas enfermedades, ¿no? Sí, justamente eso te quería preguntar, ¿no? Porque entrar a la conciencia de cada asegurado desde mi parte es difícil, ¿no? O sea, siempre ven el chequeo preventivo anual, que aparte que es gratuito, es como que, uy, voy a estar toda la mañana desde las 6 en ayunas hasta la 1, hasta las 12 o quizás hasta más, no sé.
Entonces siempre he visto como algo pesadito y que si podemos evitarlo, mejor. Pero en realidad pues nos estamos salvando la vida, ¿no? O sea, eso es como que una alerta incondicional que tenemos que tener todos y ya probablemente el Estado que nos ayude con más campañas, porque el año pasado hicieron una campaña de chequeo preventivo, pero claro, pues no es solamente dos fechas al año, ¿no? Eso es como que mantenernos con una conciencia constantemente de la importancia, ¿no? Así es. Y por ejemplo, estamos en octubre, hay que recordar el autoexamen de mama, ¿no? Entonces, si alguna paciente ve algún bultito, algún nódulo, de todas maneras es importante que vaya a evaluarse, ¿no? Y también tomarse la mamografía. Es complicado, ¿no? Sí, O sea, que es doloroso, es incómodo, sí. pero que de todas maneras, igual que los hombres que postergan mucho su examen de próstata, ¿no? Sí. Creo que es parte del examen médico, pero que se difiere en muchos casos. Sí, he visto varios clientes que se escapan. Ese es el último que dicen otro día ven, ¿no? Pero claro, te puede salvar la vida, ¿no? Y esa es una parte de que al menos intentamos constantemente hacerles recordatorio para que, bueno, también es parte de un sistema preventivo que nos va a ayudar si en caso tuviéramos algo o está naciendo algo que no está bien en nuestro organismo, lo podamos detectar a tiempo, ¿no? Porque de 3 a 4 clientes han detectado varias enfermedades antes de tiempo y han podido salvarse, o sea, de quizás qué le hubiera pasado, ¿no? Entonces sí, ya con esa experiencia que ya he visto, o sea, de verdad yo lo recomiendo, pero claro, no es un trabajo de uno, pues tendríamos que hacerlos todos los que corresponden a ese sector médico en general en un país y quizás fuera también, pues, ¿no? No sé si Sí, cómo sí, estamos en Perú en eso, pero yo lo veo muy poco, ¿no? sí, culturalmente no estamos pensando en la prevención, ¿no? Ya es más que todo un tema de tratamiento y uno va al médico porque sintió ya una molestia, ¿no? Y esa molestia a veces ya está en un caso avanzado, ¿no? Entonces el estilo de vida y las enfermedades sí son dos mellizos que van así directamente creciendo, ¿no? Entonces el estilo de vida que tenemos que tener, o sea, saludable, que sabemos, o sea, todos lo sabemos, ¿no? Pero bueno, hay que hacerse un autoanálisis, saber cuánto saludable es o tener pues los profesionales nutricionistas que nos van a decir eso. Y aparte de las comidas, supongo que deportes y algo más nos puede ayudar también a mantenernos lo más saludables posibles, ¿no? O hay otros factores que nos podrían ayudar. Sí, mira, por ejemplo, estábamos hablando de la carga genética, por ejemplo, el cáncer de mama y cáncer de colon tienen mucha carga genética, entonces las personas que tengan familiares que hayan tenido estos diagnósticos deberían periódicamente examinarse, ¿no? Luego, como dices, es importante una alimentación rica en fibra, verduras, frutas, líquidos, bajo en azúcares. Todo eso lo sabemos, pero lamentablemente nos cuesta y la comida que tenemos es muy rica en carbohidratos. Entonces hay que balancear finalmente, no dejar de comer, sino tener un estilo de vida saludable y que incluya todos los macronutrientes, ¿no? Las proteínas, grasas y carbohidratos. Entonces mucha gente dice, voy a quitar la grasa, pero hay grasas saludables, grasas, por ejemplo, la palta, chía, el aceite de oliva, es una grasa saludable que nosotros necesitamos y que no tenemos que retirarla de nuestra dieta, ¿no? Luego el ejercicio, ¿no? El ejercicio también nos va a ayudar mucho. Se habla de por lo menos una caminata de 30 minutos diario. Entonces siempre dicen, no tengo tiempo para ir al gimnasio, pero luego uno ve que tiene muchos espacios muertos, ¿no? Que a veces se queda mucho uno en redes sociales y ese espacio quizá pudimos usarlo en el gimnasio, ¿no? O hacer alguna actividad física que nos guste, ¿no? Porque no a todos nos gusta ir al gimnasio. Puede ser natación, puede ser caminata, pero he visto que algunas personas hacen ejercicio los domingos. Solo los domingos y el resto de los días no hacen nada y comen mal. Entonces la idea es que sea todo un estilo que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Claro, pues ahí todo va de la mano a todo, pues, ¿no? Sea el estilo saludable, a futuras enfermedades, futuras atenciones también de emergencia, urgencia, etcétera, ¿no? Sí, y la calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, la diabetes
Es una enfermedad que puede ser discapacitante, ¿no? Puede dejar al paciente ciego. La diabetes afecta los vasos de todo el organismo, ¿no? Entonces, los más chiquitos son los afectados primero, como por ejemplo la de los ojos, luego la de las extremidades, los dedos, por ejemplo, por eso que se ven pacientes amputados. Luego también afecta el riñón, entonces al final el paciente termina en diálisis. Entonces es una enfermedad discapacitante que en algunos casos se podría haber evitado, ¿no? Por el estilo de vida y también la carga genética, como dice Osay. Es que más de uno tiene un pariente con diabetes, o sea, es como que ya casi todos tenemos esa predisposición probablemente, ¿no? Sí, y hay pacientes que a pesar del diagnóstico de diabetes, no siguen una dieta saludable. Entonces es bueno que también hagan una interconsulta con un nutricionista para que de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a sus requerimientos diarios según la actividad que hagan, les hagan un plan alimenticio, ¿no? Y que sepan qué deben comer y qué no deben comer, ¿no? Que no deben incluir en su dieta, ¿no? Genial, gracias Francesca por tus aportes, de verdad que hemos aprendido muchísimo, creo, que en esos términos que siempre han sido, digamos, no extraños, pero que los escuchamos y no los entendemos, ¿no? Y eso obviamente nos causa malestar, pues, a todos los que en algún momento necesitamos algo y para nosotros todo es urgente y queremos que nos atiendan ya, ¿no? Pero nos ayudas a tener un mejor concepto de estos términos para poder ya saber qué tanto tenemos que esperar o qué tanto podemos también reclamar, ¿no? Así que, Francesca, dinos cómo te podemos encontrar en tus redes sociales. En Medicontigo tenemos página web y también estamos en Instagram como Medicontigo Perú. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y bueno, quedo pendiente para alguna consulta, algún espacio en la que podamos resolver estas dudas, ¿no? Porque a veces los médicos hablamos en términos muy complejos. Sí, claro que sí. De hecho, estoy segura que mientras vean el podcast van a escribir, pero ese término, ¿qué quiere decir? Y vamos a estar respondiendo, obviamente, con los especialistas como tú que sabe y nos ayuda pues, a entender un poquito más. Perfecto. Entonces quedamos en contacto para resolver esas dudas. Gracias, Francesca. Y bueno, los invito a seguirnos en nuestro canal para conocer más términos como los médicos que hemos visto hoy día y también mejorar su salud financiera. En Seguros Confío te comparto mi pasión por la planificación financiera y los seguros en cada episodio del podcast. Aquí encontrarás información valiosa para que tomes decisiones financieras informadas que te acompañarán a lo largo de tu vida. Únete a nuestra comunidad y comienza a transformar tu salud financiera hoy mismo.